Vientos, pues bienvenida, Lau. Aquí estamos arrancando. Preparé una lista de preguntas para que podamos comenzar este proceso de irle poniendo, más bien quitándole las máscaras a Tezcatlipoca, ¿no? Que es la intención, que no se quede nada más en lo abstracto de decir, como suele ocurrir cuando se tocan este tipo de temas, donde nos quedamos pues nada más con lo abstracto de los conceptos, como que decir, ah, sí, el nahual, y ya todos somos nahuales. Y ahí está Tezcatlipoca, y báilale a Tezcatlipoca, pero no terminamos de comprender qué es el Tezcatlipoca como concepto ni como influencia en el mundo que a todos nos afecta. Entonces, traté de que todo el inicio del taller pues fuera como hablar y reflexionar para que pues podamos como que ver la gran extensión, ¿no? De ese divino gobierno, ese gobierno que inunda todo. Dirían en los huehuetlatolis, hazte amigo del que gobierna en todas partes, ¿no? Hazte amigo de Tezcatlipoca, porque gobierna en todas partes, entonces tienes que aprender a verlo, tienes que aprender a identificar su sonido, su vaho, su vista, su tacto, todo lo que mueve en tu interior Tezcatlipoca, porque al final, pues es nuestra sombra, ¿no? La sombra interna. Al final nosotros somos los actores, vamos a identificarnos como una especie de, pues muñequitos que están por ahí en el mundo, y cuando nosotros tenemos el control del muñequito, podríamos decir que está nuestra conciencia activada, pero hay muchas veces que el muñequito pues anda ahí víctima de de la inercia del mundo, víctima de los estímulos, víctima de los aromas, víctima de las sensaciones, del hambre, de los impulsos, de aquello que llamamos amor, que yo digo que no es amor, pero solemos llamarle amor muchas veces a la simple reacción, ¿no? Ante los gustos, ante las necesidades, ante los vacíos, etcétera. Eh, pero acá la intención es que vayamos haciendo ese análisis y también los vayamos pues tratando de poner atención, ¿no? Tratando de estar ahí atentos, porque como lo dijimos desde el principio, pues son 400 los desafíos y 400 habla de un número incontable, de un número pues, sí, descomunal, y con las 80 preguntitas que llevamos, pues todavía no llegamos al 400, ¿verdad? Y todavía nos faltan muchas más preguntas y nos falta mucha reflexión, pero también pues ir como que bosquejando, dibujando líneas que en este momento llamamos inercia a todas esas líneas, como que esa interacción de fuerzas, esa interacción desapercibida de correlaciones de energías, de fuerzas, de potencias, de acciones, de voluntades, de explosiones, de reacciones, bla, 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 bla. Y cuando estemos en el lado del bloque del tonal, también veremos que hay una especie de flujo, una especie de inercia también, pero que es lo opuesto a Tezcatlipoca, que a eso llamaremos voluntad. Y la inercia, cuando nosotros la dominamos en nuestro interior, pues convocamos a la voluntad de nosotros mismos. Pero también, así como todo lo negativo y lo malo y los obstáculos y los problemas están tejidos y enlazados y también cobran potencia y van convirtiéndose en una bola de nieve que va destruyendo todo a su paso en algunas ocasiones, también eso ocurre con la creatividad. También hay una creatividad colectiva, también hay una, digamos, a esa contrainercia le vamos a llamar el concepto antiguo es tlalia. Tlalia que viene de tlali, y que la tlali pues es la tierra. Pero en esta cuestión de la palabra tlalia nos referimos como al cultivo de la tierra.
al cultivo, o sea, como que siembras una semilla y luego la semilla crece no por el agua que le echas nada más, no nada más porque estés al pendiente de esa semilla, sino que ya tiene una fuerza interna acumulada que es toda su genética. O sea, la semilla ya trae toda una energía acumulada, toda una disposición, una capacidad de desarrollo que es esa tlalia, que es ese, que si lo traducimos al español es súper complejo entenderlo porque no hay una palabra para referir a ese fenómeno de la tlalia o del intento. La palabra que usamos es intento, como ese intento, esa acumulación de energía que está ya dispuesta por todos lados, ¿no? Pero antes de que empecemos a hablar del intento o de la voluntad, pues necesitamos definir todo lo que no es voluntad, ¿no? Y ver cómo la ausencia de voluntad, esto que hemos llamado inercia, pues es lo que le da materialidad al mundo, que le da contexto, que le da eh, figura, fondo, sentido, sensación, gusto, todo lo que podamos identificar en un pues en el escenario de la vida tradicional, ¿no? De la vida cotidiana, de eso que llamamos mundo, que ya habíamos dicho que el mundo, pues así recapitulando como siempre, por si alguien es el primer video que ve cuando ya estemos en YouTube, eh, el mundo es este Tlalticpac, que es el Tlalticpac que ocurre, que se manifiesta ahí de donde surge la cancelación del Mictlán con el Topan, o del mundo de la inconsciencia con el mundo de la conciencia, o del mundo de la quietud con el mundo del movimiento, o del mundo de la oscuridad con el mundo de la luz, o del mundo de lo que no, de lo inerte con el mundo de lo activo y de esos dos horizontes surge el Tlalticpac, el mundo donde ocurren las cosas, donde habitamos nosotros, nosotros que sentimos, nosotros que estamos completamente inundados de todas nuestras sensaciones y percepciones y que pues nos hemos estado apoyando en estos, ustedes, sí, aquí está, yo también lo veo, en estos códices para ir como que hablando de estas cosas. Ahora no me voy a detener tanto en esto porque ahora sí quiero que platiquemos mucho, o sea que digamos, pues ya exploramos las preguntas, pero vamos haciendo aportaciones, ¿no? Aunque sea que después de cada bloque de preguntas, pues reflexionemos tantito en colectivo. Entonces esto es pues nada más enunciativo como para traer este resumen medio visual, medio no visual de lo dicho hasta ahora y de cómo vamos a entender o cómo vamos a abordar en esta ocasión a Tezcatlipoca, ¿no? El concepto de Tezcatlipoca. Ya lo revisábamos la vez anterior que Tezcatlipoca o en nuestro interior es este humo que nos confunde, este humo que nos impide ver con claridad todas las corrientes de nuestras acciones, todas las naturalezas de nuestros estímulos, todo lo que no vemos, pero que de todas formas influye en nosotros. Y Tezcatlipoca básicamente es la unión de todas esas cosas que ocurren de manera interna, ¿no? O sea, si aquí habemos cinco o seis personas, eh, yo, Nash, Laura, Edwin, Sergio, cada uno estamos viviendo esa experiencia de estar confundidos, de tener humo en nuestro interior, pero a la vez todos estamos compartiendo el mismo mundo y a la vez todos estamos existiendo en el mundo y pues todos venimos a formar parte de una sociedad que está pues tejida por nosotros mismos, que tenemos humo en nuestro interior, que no somos seres de luz nada más, que también somos seres de oscuridad, que tenemos esa interacción interna, ¿no? A veces luz, a veces oscuridad, a veces pareciera que solamente la oscuridad nos gobierna, a veces pasamos momentos muy largos de luz, pero a la vez estamos interactuando siempre con quién sabe quién, porque en este glifo que representa la sociedad, este que se activa ahorita de naranja, que viene nada más como de voltear el glifo de Ometeotl, que tiene el oriente y el poniente, si nada más lo volteamos ya se hace todo un tejido, ¿no? Que es la sociedad.
esta sociedad que debería de ser una sociedad sagrada, en tanto que todos somos sagrados y tenemos acceso a esa sublimación de pues, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, etcétera. Pero pues no lo es porque tenemos pues todo un sistema de gobierno que no lo inventó Tezcatlipoca, ¿no? Tezcatlipoca en su versión Tloquenahuaque, en su versión Moyocoyani, en su versión nahual, pues solamente está ahí existiendo, ¿no? Cuando le ponemos nombre, nosotros tratamos de definir un fenómeno que es perceptible en la realidad, pero pues Tezcatlipoca no tiene una conciencia como tal, no es una entidad ahí en una dimensión paralela donde esté diciendo, a ver, estos hijos de la chilindrina. ¿Quieren sufrir, Pues les voy a dar gusto. No, no está pasando eso. Es una especie de entidad sin cuerpo ni pensamiento propio que es tejida por el resultado de todas nuestras interacciones. Claro, habrá que hablar en algún momento de escalas de poder, posiciones de poder, rangos de afectación, radios de impacto, ¿no? Porque pues no todos ocupamos las mismas posiciones, pero todos los que están ocupando posiciones en cualquier tipo de sistema son humanos y los humanos no escapamos a ser humanos, seguimos siendo humanos y la humanidad es imposible de escapar, ¿no? Ni siquiera un psicópata que nace con una composición neuronal distinta a la humana está exento de ser influenciado por su entorno. Eh, Digo, a lo mejor no se le va a quitar lo psicópata, pero a lo mejor se convierte en artista, a lo mejor se convierte en algo atípico, si lo queremos llamar así, pero sí va a depender mucho del el contexto que habite para ver cómo se desarrolla, cómo hace uso de sus talentos y de sus habilidades, bla, bla, bla. Porque, pues, recordemos, haciendo esta recapitulación, tenemos la percepción separada, vivimos en un perenne estado de disonancia cognitiva, no nos enteramos de lo que la otra persona nos quiere decir nunca, hacemos un recorte y nos quedamos con lo que creemos que la otra persona nos quiso decir. También lo decíamos, que hay una diferencia muy marcada entre un tipo de cuerpo y el otro, ¿no? Entre aquello que llamamos varón y aquello que llamamos mujer, que pues tenemos una composición química distinta y también eso nos hace no comprendernos entre humanos, entre seres humanos y dar por hecho que entendemos lo que el otro quiere, ¿no? Pero hay una disonancia porque no, es más, ni siquiera tenemos que ir a lo corporal. Con el hecho de que cada quien esté viviendo una experiencia distinta de vida, con el hecho de que yo mientras les hablo me esté impresionando por la configuración que tiene mi computadora, la pared que estoy viendo, todas esas cosas hacen que mi interpretación de la vida sea completamente diferente de la de ustedes. Y pues así nos pasa por todos lados, ¿no? Por todos lados. Somos una esponja que está siendo bombardeada por estímulos absolutamente en cualquier instante de su vida y cada estímulo viene a ser pieza de un rompecabezas o ficha de un dominó que se interrelaciona con todos los otros estímulos que nos están impactando. Entonces es prácticamente imposible comunicarnos. A la vez estamos sesgados por toda nuestra confirmación de nuestra propia historia, nuestras propias creencias, nuestra propia filosofía, nuestro propio sentido de la existencia, nuestras propias historias. Somos una esponja, ¿no? Y toda esta esponja nos hace pensar que somos algo que en realidad no somos, porque en todo caso seríamos la esponja, pero la esponja no se identifica como aquello todo que absorbió. Somos la combinación de todo eso. Y si no somos capaces de reducirnos a nosotros mismos a una conceptualización concreta que defina eso soy yo, pues entonces, ¿qué chiste tiene que intentemos definir a los demás, ¿no? Eso es mi primo, eso es mi prima, eso es mi pareja, eso es mi papá, eso es mi amigo, bla, 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 bla.
Constantemente estamos tratando de reducir al mundo en todos los aspectos para comprenderlos mejor, pero no hay que quedarnos con el engaño de que aquello a lo que reducimos a los demás en verdad son, porque hay todo un proceso interno de cada quien que nosotros ignoramos por completo, porque para empezar ignoramos el nuestro mismo, ya que vamos por la vida embriagados por nuestros sentidos, embriagados de estímulos, embriagados de impulsos, embriagados de pulsiones de vida o pulsiones de muerte, embriagados, ¿no? Constantemente, embriagados de ser nosotros mismos. Pero muchas veces esta briaga no viene precisamente de lo que nosotros creemos de nosotros mismos, sino de la cadenita de cosas que tenemos muy presentes, ya que nos las han repetido en todos lados, en la escuela, en nuestra familia, incluso si ya llevas muchísimo tiempo con una pareja, pues también empiezas a tener más una identidad de ti, bueno, que a la vez esta palabra identidad es mezclarse con el entorno, ver qué te identifica, la cultura con la que te sincronizas, la cultura con la que, valga la redundancia, te identificas, con la que sientes esa similitud, etcétera. Y pues la moraleja acá es que vivamos con esa conciencia, ¿no? De que nada humano nos es ajeno, todos los seres humanos pasamos por las mismas cosas. No hablo de tipos, escalas de privilegios o mismas experiencias concretas, pero tenemos emociones, tenemos cuerpo, tenemos procesos mentales, y tenemos todas estas distorsiones y esto se repite a lo largo del mundo, ¿no? Todo el planeta está habitado por personas, por seres humanos que comparten este tipo de características, que son personas que pues tienen su corazoncito, tienen su cuerpo y tienen sus creencias. Claro que todas estas personas pues habitan en distintas posiciones de poder, ¿no? Que eso también es Tezcatlipoca, todo lo que ocurre con ese poder. Entonces, al entender sistemas organizados ¿cuál es nuestro sistema? Pues nuestro sistema político, nuestro sistema económico, nuestro sistema financiero, nuestro sistema laboral, nuestro sistema educativo, bla, 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 bla. Eh, Todo esto también está involucrado ahí, ¿no? Entonces, cuando queremos hacer una radiografía, cuando queremos quitarle las máscaras a Tezcatlipoca, tenemos que pensar en todas esas direcciones. Y también por eso les recomendaba el ejercicio de los cuatro cuadrantes de Ken Wilber, porque pues digo, no es perfecto el esquema, pero pues es una muy buena entrada básica, ¿no? Ver todas estas máscaras en mi interior físico desconocido, en mi interior mental, emocional, en mi interior, en mi forma física, el universo que comparto y que se mete en mi experiencia de existir, ¿no? Todo lo que aprendo de mi cultura, de mis tradiciones, de mi familia, de mi sociedad, de mi pueblo, de las series que veo, de los libros que leo, las pinturas que me gustan, bla, 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 bla. Y la parte que considero yo como el ellos, ¿no? Que cada quien de nosotros consideramos como lo otro, o eso que ya no somos yo, y que pues es todo el universo exterior a nosotros, que tiene mucho que ver con la política, que tiene mucho que ver con la economía, que tiene mucho que ver con la educación, que tiene mucho que ver con el arte, que tiene mucho que ver con todas esas dimensiones que hemos estado tratando de abordar en nuestro librito personal, donde hemos ido haciéndonos preguntas, preguntas y tratando de meternos en temas que o desconocíamos o no comprendíamos bien para ir comprendiendo un poquito más ese rostro de Tezcatlipoca, ¿no? Entonces, me voy a saltar este glifo que está por acá, que tiene que ver con cómo las cosas también van en esas dimensiones, ¿no? Desde lo pequeñito hasta lo muy general. Lo platicaremos más cuando ya estemos en el tema de la Guerra Florida, porque también
tiene mucho que ver con la distorsión de los lenguajes, ¿no? La distorsión de las filosofías, la distorsión de pues las ideologías también, la distorsión de todo aquello que es capaz o susceptible de ser transmitido a alguien más. En ese proceso de transmisión se va a ir distorsionando. Entonces esa distorsión a veces puede alcanzar niveles extremos, y en esos niveles extremos pues también se producen las sectas, ¿no? A veces la toltequidad también tiene sus sectas. La toltequidad pues no es un instrumento perfecto, es completamente falible, la toltequidad también, y es un esfuerzo de volverse cada vez menos falible, ¿no? Para buscar el bien colectivo, el bienestar colectivo. Hablábamos la sesión anterior de que pues es una propuesta de matriz civilizatoria particular, es decir, es un poquito diferente a las que han regido en otras latitudes del mundo, ya que en otras latitudes del mundo, pues aunque decíamos que hubo muchísimas fuerzas involucradas en que hubiera descubrimientos tecnológicos o avances civilizatorios, la mayoría estuvo impulsado, todo ese despegue por las carreras armamentísticas, ¿no? Hacerme de armas más chidas para darle en la torre al otro, antes de que él tenga armas más chidas que me den en la torre a mí. Y en la Toltecayotl, pues no es eso, no es eso lo que estimuló el desarrollo, no fue eso, fue otra situación. Y es particularmente importante en nuestro tiempo porque esta civilización se desarrolló en condiciones de aislamiento y ahora la humanidad global está en condiciones de aislamiento. Es decir, no tenemos otra civilización con la cual hacer intercambios, con la cual compararnos, con la cual ni siquiera de la cual asustarnos para que el miedo sea también un motor. La solución a nuestros grandes retos como la guerra mundial, como la hambruna mundial, como el cambio ambiental, etcétera, no nos lo va a venir a solucionar nadie, lo tenemos que resolver nosotros con los elementos que encontremos en pues en nuestra civilización, en nuestra especie, en lo humano, para que podamos salir de este amenazante espacio de la vida humana, donde ya no se compromete nada más la supervivencia de unos cuantos, sino la supervivencia global, ¿no? Ahora que hay tantos locos, este, poseídos por Tezcatlipoca y que tienen acceso a botones rojos que, pues en un santiamén nos desaparecen a nivel global, ¿no? Entonces, pues es importante en este momento que acudamos a propuestas, que acudamos a vías esperanzadoras para cambiar la realidad, esta amenaza de Tezcatlipoca que decíamos, recuerdan en el poema del inicio, pues es el jaguar que amenaza con destruir el orden, eh, pues del que por lo menos en México estamos privilegiados todavía, ¿no? En muchos otros espacios ya el orden viene cayendo, cayendo. Ahorita hay 56 guerras activas a nivel mundial. Eso quiere decir que una cuarta de la población, una cuarta parte de la población humana está en guerra, ¿no? O sea, si hablamos de que hay más o menos, digo, todos los países son diferentes y unos tienen mayor densidad demográfica que otros, pero si hay como 200 países y 56 están en guerra, pues por lo menos podemos decir que, aunque no en cuestión poblacional, sí en cuestión de Estado, pues la cuarta parte de la humanidad está en guerra y amenazan con que pues esto se salga de control. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda a partir de ahora, no? Pues ya decíamos, primero, calmar la mente, entrar en un estado de tranquilidad, de sosiego, de ecuanimidad, porque todo lo que yo pueda hacer lo voy a encontrar adentro de mí, pero necesito mirar adentro, necesito buscar bien adentro, porque a lo mejor yo estoy tratando de hacer algo o de accionar y aquello que yo haga, si lo hago desde la inconsciencia, si lo hago desde el Mictlán, si lo hago siguiendo los consejos de Tezcatlipoca, que es esta inercia que está interiorizada en mí, pues a lo mejor en lugar de sumar voy y resto, ¿no?
yo pienso que puedas, aquí la solución ante estos problemas y resulta que la solución en realidad solamente nos vino a embarrar de lodos más de lo que ya estábamos, ¿no? Entonces es importante tratar de hacer esa revisión honesta en nuestro interior para ver qué es lo que a lo mejor hasta nosotros mismos estamos replicando sin darnos cuenta, ¿no? Puede ser que yo ni siquiera me dé cuenta de cómo estoy replicando aquello que estoy juzgando en el mundo. Entonces, primer paso, darme cuenta. Porque si yo me doy cuenta, le quito, no sé, vamos a pensar que Tezcatlipoca funciona con 1 millón de pilas, pues le quito una pila, ¿no? Y ya nada más le quedan 999.999 pilas. Y si yo descubro que de esas no tantas, pues hay otras 10 15 pues le voy quitando más pilas, ¿no? Le voy quitando fuerza a esta inercia, mientras que no solo descuento fuerza de la inercia, sino que voy ganando fuerza en la voluntad. Y en el segundo bloque iremos tratando de afinar el ojo, porque la intención de la Toltecayot es afinar el ojo humano para detectar el intento, para detectar la tlalia. Pero esa tlalia, que es algo colectivo, porque ya les adelanto acá que la cuestión del regreso de Quetzalcóatl o esta metáfora o alegoría del retorno de la serpiente emplumada, no tiene que ver nada con una deidad, no tiene nada que ver con una persona, ni siquiera con líderes, ni siquiera con un caudillo, o con un profeta o con un avatar, más bien con un chingo, con un montón de avatares. La serpiente emplumada regresa en el interior de cada macehual, de cada tolteca. Así que el retorno de la serpiente emplumada es un fenómeno social, es un fenómeno colectivo. Por eso es importante afilar la vista para descubrir la tlalia, para descubrir el intento que hay en mi interior, el intento que hay en mi familia, el intento que hay en mi colonia, el intento que hay en mi ciudad, el intento que hay en mi escuela, el intento que hay en el arte, el intento que hay por todos lados, ¿no? El tolteca es aquella persona que logró ya empezar a ver el intento. Entonces, para no pasarme tanto de ese lado, que es el siguiente bloque, pues nada más, ya para cerrar acá el códice y pasar a las preguntas, pues recordar que es todo este ejercicio de búsqueda interna, porque pues la mayoría de nosotros tenemos muchísimo ruido, tenemos nuestra energía bloqueada. Recordar que cuando hablamos de energía no estamos hablando de un fluido mágico, sino de un potencial de acción. Y la energía con la que cuento es la potencia que tengo para hacer las cosas que tengo que hacer o me toca hacer o gozo hacer. Pero si yo no tengo energía, pues no voy a gozar hacer nada, ¿no? O si más bien no descubro el gozo, pues puedo tener mucha energía, pero no la voy a dejar transitar por todo mi cuerpo para que esa energía me impulse, para que esa energía me lleve a hacer las cosas, que esa energía alimente mi voluntad. Y que ya lo decíamos, esta energía es nuestro Ijiyotl, es nuestro soplo divino, es nuestro aliento. Por eso ayuda tanto la respiración. Tú, Lau, que trabajas con el Qigong, Nash, que meditas y que seguro ustedes saben qué potencia hay en la respiración, ¿no? En esta conexión con esa energía vital que introducimos en nuestro cuerpo y también nos ayuda a que fluya por todos lados. Nuestro cuerpo, que pues también muchas veces es fuente de ruido, fuente de distorsión. En mi caso, cada vez que hago los test o las preguntas que les comparto, pues sí me da vergüenza, ¿no? Ver la desconexión que tengo con mi cuerpo o el desarraigo que tengo por mi carne, mi nervio y todo eso, la cuestión emocional, que también muchas veces somos más que unos orgullosos u orgullosas poseedores de emociones, pues más bien pareciera que estamos condenados por nuestras emociones o que nuestras emociones son las dueñas de nuestra vida, que son el toro que estamos montando, ¿no? Luego por eso dicen mucho las abuelitas, hay que agarrar al toro por los cuernos, sí, pues refiriéndose a nuestro corazón, ¿no? A esta bestia que muchas veces
en la que yo mismo me transformo un sinnúmero de ocasiones, sobre todo cuando estoy en bicicleta. Ahí es cuando más me transformo y me enojo con los peatones y me enojo con los conductores y me enojo con todo el mundo y soy un toro, ¿no? Ahí, y bueno, pues también todo lo que tiene que ver con nuestros sistemas de creencias, todo lo que creo de la vida, lo que creo de mí, lo que creo de mi familia, lo que creo de mi pareja, de mi trabajo, del mundo, de los animales, bla, 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 todo eso. Porque todo eso, pues, lamentablemente, en donde viene a dejar un reflejo material, es en el lugar que habitamos, o la civilización que habitamos, o el pueblo que habitamos, o la ciudad que habitamos, como le queramos llamar, ¿no? Este habitar la tierra que en nuestra condición humana, pues tiene mucho que ver con las ciudades, con las pues, todos conocemos aquí bien una ciudad, ¿no? Y si hablamos de una ciudad, pues acá perderíamos otra vez mucho tiempo hablando de las alcantarillas, de los presidentes municipales, de los regidores, de los campitos, de los jardines, de la fauna, de las plagas, de todas las cosas que están relacionadas con el habitar una ciudad desde la inercia. Desde la inercia, porque acá el glifo lo que trata de mostrar acá en el rumbo del cuerpo es como una semillita, que es una semillita de maíz, pero pareciera como si fuera un ojito y está cerrado. Entonces, pues estaba cerrado el ojito, está cerrada la conciencia de lo urbano, ¿no? El hecho de que existan pues instalaciones urbanísticas que llamamos ciudades o toda esta forma de organizar nuestra vida, no quiere decir que a fuerzas tenga que ser como es. Había preparado una lista de, nada más que no me la aprendí, les comparto la lista de de las culturas, de los pueblos que han existido en el mundo, de los que se tiene registro, que existieron dividiendo su fuerza de trabajo, que existieron incluso volviendo notorio que había posiciones jerárquicas, ¿no? Pero no hay rasgos de explotación o de acumulación de riquezas, no hay rastros de acumulación de grandes lujos, no hay rastros de opresión, o sea, el hecho de que vivamos como humanos y que como humanos ya a estas alturas del partido dependamos de la tecnología, dependamos de la comodidad y dependamos de muchas cosas, no quiere decir que para eso tiene que haber opresión, no quiere decir, o sea, ese es como que uno de los primeros engaños con los que crecemos, ¿no? Pues ya el mundo es así, ¿qué se le va a hacer? Eh, y no es así, no es la única manera, hay muchas maneras. La manera en la que estamos habitando el mundo tiene, de hecho, mucho que ver con la conquista, porque es en la conquista, a través del descubrimiento del Anáhuac, lo que hoy llamamos América, que también se llama Tahuantinsuyo y también Anáhuac, y también se llama Yayala, y también tiene muchísimos otros nombres, ¿no? Eh, no quiere decir que aquí le vamos a venir a poner un nombre o a imponer un nombre, pero pues vamos a definir uno nada más para que nos entendamos cuando hablamos del continente. Yo sugiero que sea Anáhuac, porque aparte estamos del lado de donde se le llamaba Anáhuac. Ya si nos vamos para el Ecuador, por ejemplo, allá pues en esa zona le llaman Abyayala, y si nos vamos más para el sur, pues le llamarán Tahuantinsuyo. Pero todas las palabras quieren decir lo mismo, gran extensión de tierra rodeada por agua o continente o mundo, es el significado más allá, ¿no? Pero pues acá en el Anáhuac es donde también surge este encuentro, esa raíz antigua o lejana del capitalismo o de este modo de vivir que ocurrió pues a través del intercambio y una serie que no nos vamos a meter ahorita de cosas porque no se trata de algo histórico,
Pero también una gran recomendación es pues revisar los procesos históricos, ¿no? Constantemente, o sea, ir a ver de vez en cuando, meterme a una conferencia, de vez en cuando abrirme un YouTube, un librito, platicar con un profe, con alguien, ¿no? Y también con la recomendación de que siempre se hable, eh, pues que si un profe me va a venir a defender el hispanismo, pues ahora voy con un profe que me defienda el indigenismo, ¿no? Para tener dos versiones siempre y que yo pueda sacar mi propia conclusión. Que si yo voy a hablar con alguien que me dice, no, Morena es lo máximo, pues ahora voy a ir a hablar con alguien que me diga, no, Morena es lo peor, para ver qué más datos hay, ¿no? Porque si yo me quedo con una sola parte de la moneda, pues en lugar de aprender, nada más me voy adoctrinando más, adoctrinando más. Entonces, pues una recomendación es siempre ver las dos caras de la moneda. Y si la moneda tiene tres caras, pues vamos a ver que ahora le tengo que buscar cuatro pies al gato. Pues busco cuatro pies al gato, porque no me voy a quedar con lo que me digan. Porque lo que me digan es este ejercicio de Tezcatlipoca condicionándome para que yo diga, pues solo me dejo ir, ¿no? Por el flujo del mundo y no tengo la voluntad para decidir por dónde yo quiero ir. Otra vez diciendo, a lo mejor el libre albedrío es un concepto muy supremo donde pudiéramos decir, pues no hay como tal un libre albedrío porque ya naciste en un lugar que estás condicionado por tu lenguaje, por tu idioma, ya estás condicionado por tu contexto material, ya estás condicionado por tal y tal y tal cosa. Ok, si nos pusiéramos tan puristas, vamos a suponer que a lo mejor no hay en última instancia un libre albedrío, pero por lo menos yo puedo decidir si a donde me voy a meter me va a doler o no me va a doler. Si me voy a comer la salsa que me pica o no me la voy a comer. No puedo decidir si me gusta la salsa, ¿no? Ya me gusta un chingo. Soy esclavo de la salsa, pero si me duele cuando me la como, pues mi libre albedrío a lo mejor es que diga, pues no me la voy a comer esta vez, ¿no? Y así, ese es un ejemplo muy burdo, pero lo podemos trasladar a un montón de situaciones, porque pocas veces tomamos nosotros nuestras decisiones, vivimos presas, víctimas de la alienación, que es otra forma de llamarle a Tezcatlipoca, fenómeno de alienación. Estamos alienados. Bueno, si nos vamos a lo práctico, pues un alien es el que no vive en la Tierra, ¿no? El alien viene de otro lado. Pues en esta alienación, pues es como que nosotros, aunque tengamos los pies en la tierra, no vemos la tierra, no sentimos la tierra está callada para nosotros. Y cuando digo tierra me refiero a los animales, a los demás seres humanos, a mi familia, a mis seres queridos, al cielo, al viento, a los elementos, a las estrellas. O sea, esa alienación me desconecta de todo. Y esta alienación se ha convertido del siglo pasado a la fecha con todo la revolución industrial que ha producido tecnología tras tecnología a un ritmo vertiginoso, o sea, sumamente acelerado, pues hoy vivimos la época de la celeridad. O sea, vamos a un ritmo descomunal, ¿no? No sé, yo ya no lo viví, pues salvo de niño sí recuerdo que los días eran gigantescos, que un día era, hasta me aburría, ¿no? De un día oye, ya, este día ya duró mucho, ya, al que sigue, y no, ni hablar si venían los Reyes Magos, ¿no? Los estaba esperando desde junio y nomás no llegaban. Pero al ser adulto e integrarme con este mundo adulto, pues ya los días se van como agua y para todos, pero hay que recordar que detrás de todo esto está Tezcatlipoca, hay un diseño en eso, un diseño que comenzó sin que alguien dijera, vamos a convertir el mundo en un mundo superacelerado, pero con el paso de los años cada vez hubo más y más y más personas que dijeron, sí, de aquí puedo sacar una ventaja. Claro, aquí hay otra ventaja, de aquí hay otra ventaja, y todo eso se convirtió en un siguiente y siguiente y siguiente nivel de uso también de esa inercia, ya no nada más así como ingenuamente, ¿no? Pues es que uno sabrá Dios qué puede pasar con esto, ¿no? Sí, sabrá Dios qué puede pasar con algo,
Pero en el proceso siempre hay alguien que abre los ojos y dice, ah, pues de aquí puedo sacar este provecho, de aquí puedo sacar este otro provecho. Aprovecho que todos están hipnotizados corriendo en esta ruedita de hámster para que mientras tanto, pues yo les quito el agua, les quito la comida, bla. Nos podemos meter en un sinnúmero de ejemplos, ¿no? Pero entonces hay que volvernos conscientes también de que estamos viviendo a un ritmo muy acelerado. Y si yo encuentro en mi entorno que mi entorno me dice, acelérate más, ve más rápido, hey, estás yendo un poco lento, número uno, detenernos tantito porque para empezar tengo que tener calma, ¿no? Para respirar un ratito y decir, qué hubo? A ver si vamos muy rápido, pero ¿para dónde? Porque también está demostrado que desde el mediados del siglo pasado a la fecha, nos esforzamos más, brincamos más alto, somos más inteligentes, nos preparamos más, estudiamos más, aprendemos más cosas y vamos mucho más rápido para quedarnos en el mismo lugar, nada más. O sea, no estamos avanzando, nos estamos quedando en el mismo lugar. Entonces, si yo voy a estar en el mismo lugar, pues mejor me la llevo relax, respiro, veo qué hay en mi entorno, veo cómo los demás corren y se aceleran y bla, 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 y el que me quiera jalar. De aquí ya estamos como que hablando en un contexto de broma, ¿no? Pero sin irnos tanto a la broma, pues sí necesitamos hacer ese espacio, ¿no? Esa pausa para mirar también en nuestro interior, para replantearnos hacia dónde vamos, por qué vamos en esa dirección, quién nos dijo que esa dirección era la buena, cuáles son nuestras ansias por llegar, por seguir corriendo en esa dirección, porque muchas veces ni siquiera sabemos, muchas veces nuestras respuestas directas son, pues porque así me educaron, porque en mi familia me dieron valores, incluso, ¿no? Porque la mayoría de las familias mexicanas, pues, oye, conviértete en un ciudadano útil, vete a ser alguien de bien, ¿no? Sirve a la sociedad, consigue un trabajo, pero nunca nos preguntamos, ok, ¿cómo voy a servir a la sociedad? ¿Desde dónde? Voy a conseguir un trabajo. ¿Qué tipo de trabajo? ¿Qué voy a hacer en ese trabajo? ¿A quién beneficia ese trabajo? Bueno, ya me estoy metiendo en las preguntas, pero mejor eh, ya le paro a los ejemplos. En resumen, si yo no hago todas esas situaciones, acá les ponía un ejemplo de la sociedad, ¿no? Donde es el glifo de Ometeotl, como que multiplicado, pero pues vamos a pensar que si lo vemos así de manera neutral, ay, pues qué lindo, ¿no? Toda la humanidad conviviendo, haciendo ciudades, porque esa es la humanidad, ¿no? La civilización, pero en realidad nos vemos más como, pues si le hiciéramos un diagnóstico de patologías a la civilización, pues nos saldría todo mal, ¿no? Inseguridad, injusticia, opresión, impunidad, em, contaminación, eh, todo lo que pudiéramos atribuir como algo enfermo. Entonces, hasta aquí como la etapa reflexiva de Tezcatlipoca, entendiendo que Tezcatlipoca pues es la unión de todas nuestras acciones humanas, no como una entidad ahí mística, mágica, que está por ahí en alguna otra dimensión del mundo, sino más bien como el tejido de toda la inercia de las acciones humanas que se hacen sin conciencia, que se hacen eh, em, eh, es que aquí me quedo un poco trabado porque hay muchas que sí se hacen con conciencia. No, no quiero decir que con conciencia decir, ah, esto es lo más ético posible, sino que esto es lo más inmoral posible, pero esto es lo más rentable. Entonces yo con conciencia voy a decir que esto se va a hacer así. Y bueno, eso sigue siendo parte de la inercia porque está también otra vez actuando desde el universo interior, desde el universo particular, individual y pues es otra vez una individualidad, aunque sea un poder colectivo, pero pues que está en flujo, en constante interacción con todas las demás partes de los actores que componemos la realidad. Y pues todo eso viene a tener
también un curso, ¿no? Una línea de impactos, una materialidad y todo eso, que ya después exploraremos su contraparte en el siguiente bloque. Eh, Hasta aquí, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión antes de que pasemos a las preguntas. Em, Son preguntitas para ir siguiendo buscando los 400 rostros de Tezcatlipoca, que acá qué bueno que tú eres lingüista, Nash. Yo realmente no me meto como que tanto en este asunto de que no, es que se escribe con S por el método fonético y se escribe con S y con K, porque si se escribe con el otro método no está bien relacionado, o si hasta le podemos decir Tezcatlipoque, porque pues más bien lo que nos interesa, al menos en este taller, es el concepto como tal y no tanto cómo se escribe. Realmente ahí yo no me he enfocado tanto en cómo se escriben las palabras. A veces las escribo con el método fonético, a veces con el otro método que no sé cómo se llame, y a veces pues una mezcla de todas, ¿no? Pero pues ustedes pueden referirse al concepto como ustedes quieran, como mejor les haga sentido, escribirlo como les haga sentido. Y ahorita planteé preguntas para 6 escenarios en que, digo, pudiera haber muchísimos otros escenarios, ¿no? Ya es chamba de cada quien ir ampliando los escenarios. Acá son algunos que se me ocurren como para que pudieran tener tiempo de plantear las preguntas en un escenario que desde mi punto de vista pues veo en lo cotidiano, ¿no? Por ejemplo, la mayoría tenemos un trabajo. Entonces, por eso pues, traje escenarios del trabajo, como cómo puedo yo identificar eh, mi función como parte, como elemento de todo un sistema, de un sistema que se compone o se conforma por elementos que conviven entre sí, donde pues yo soy un elemento conviviendo con otros elementos. Entonces, en el trabajo es un escenario, una dimensión humana cotidiana, pienso yo. Sé que hay mucha gente que no tiene un trabajo y no saben cómo los envidio, pero yo que tengo que trabajar, pues traigo este escenario, ¿no? Para platicar de este escenario. Entonces, la intención, esto también se los voy a compartir, aprovechando que ya está en la computadora, pues pasarles el PDF o el Word para que también les sirva tenerlo ahí presente, se los comparto por el grupo. Pero ahorita la intención es que cuando terminemos de leer un escenario, pues a ver si hay alguna reflexión, ¿no? Y si no hay alguna reflexión, pues seguimos siguiente escenario y así. Esto es ya para ir saliendo de lo abstracto y empezar a ponerle, como diría Lalo la sesión pasada, nombres y apellidos a las cosas. Entonces, en la cuestión trabajo, les voy a leer las preguntas que aquí están compartidas, de todos modos, para que cada quien pues conteste en su mente o en una libreta o en su corazón o como gusten. No es importante que lo digan a nosotros, o sea, la idea es nada más que haya honestidad con cada quien y que esa honestidad pues a lo mejor ahí se va a revelar Tezcatlipoca, ¿no? Revelar. Pregunta uno, escenario del trabajo. ¿Qué haces cuando tienes toda la información que otros necesitan y podrías guardarla para sacar ventaja? Trabajo puede ser no nada más si te pagan por trabajar, a lo mejor llevas un negocio y desde tu negocio pues también aplica esta, ¿no? Puede ser con tus clientes, puede ser con tus compañeros de trabajo, puede ser en la dimensión que te haga coherencia a ti. ¿Cómo actúas? La dos, ¿cómo actúas cuando un error de un compañero te beneficia indirectamente? Sea, ¿cómo te comportas? ¿Qué le regresas al mundo cuando un error de un compañero o compañera te beneficia indirectamente? Que se equivoque más seguido, le pones el pie para que se equivoque más seguido, te aprovechas, o sea, el ejercicio de la honestidad. Tres, ¿qué sientes cuando recibes crédito por un logro que fue colectivo? ¿Te lo apropias? Dices, oye, wow, 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 no fue mi logro, fue de todos.
Te haces rubia, o sea, bueno, es que en mi pueblo dicen te haces güero, o sea, te haces güey. No, no es como que nada que ver con las rubias, es nada más un juego de palabras. Eh, 4. ¿Has usado tu posición para imponer tu visión, aunque no fue la mejor? ¿Has usado tu posición para imponer tu visión, aunque no fuera la mejor? O sea, cuando tenías una posición como que te tocaba dar este, estaba en tus manos, ¿no? Decir, aprovecho una idea que alguien más me dio y que parece mejor y todo, o yo impongo nomás porque aquí nomás mis chicharrones truenan. 5. ¿Qué pasa en ti cuando recibes una crítica de un colega? ¿Qué pasa en ti, todo lo que ocurre en tu interior cuando recibes una crítica de un colega? ¿Qué pasa en ti? Y también, ¿qué pasa después, no? ¿Qué haces después? 6. ¿Cómo respondes cuando un subordinado señala un error tuyo? Hablando del trabajo, ¿no? ¿Cómo respondes cuando alguien que ocupa una posición jerárquica más bajita que la tuya, cómo actúas, cómo respondes cuando un subordinado señala un error tuyo? 7. ¿Alguna vez has callado algo por miedo a perder tu puesto o estatus? 8. ¿Qué haces cuando ves a alguien siendo injustamente tratado por un superior? ¿Tú cómo te comportas? 9. ¿Cómo manejas tu enojo cuando las decisiones de arriba parecen absurdas? 10. ¿Has aprovechado algún descuido de alguien para sobresalir tú misma o tú mismo? Bueno, aquí pues nada más hay 10 para analizar este escenario. Pensando en que las respuestas, como les decía la otra vez, somos como rayos láseres, ¿no? O sea, mi respuesta es lo que activo con mi rayo láser, pero también está el de todas las personas a mi alrededor y cada quien enciende su láser con esas respuestas y el dibujo que se hace, ese holograma que se hace, pues este es Catlipoca, ¿no? Y ahí responsabilizándonos de nuestra parte. Escenario 2: las relaciones afectivas o de pareja que, uff, es el lugar favorito de Tezcatlipoca. Allí es donde más se esconde. 1. ¿Cómo reaccionas cuando tienes oportunidad de ganar una discusión con tu pareja, obviamente? Eh, ¿Qué haces cuando notas la vulnerabilidad emocional de tu pareja? ¿Cómo te comportas cuando la ves o lo ves vulnerable? Eh, ¿Qué devuelves ante esa vulnerabilidad? ¿Cómo la interpretas? 3. ¿Alguna vez has usado el silencio como forma de castigo o cualquier otro tipo de castigos también? 4. ¿Cómo respondes cuando tu pareja te confronta con algo doloroso? O sea, con algo que sí te dolió. ¿Qué haces? ¿Se la devuelves? ¿Le pones la otra mejilla? ¿Le das un chocolate? ¿Le das un abrazo? 5. ¿Qué haces cuando sientes celos o inseguridad? ¿Cuál es tu reacción ante los celos, ante la inseguridad? ¿Le abordas para platicar tranquilamente? ¿Le platicas qué te hace sentir celos o vas directamente a los trancazos? 6. ¿Cómo actúas cuando sabes que tienes el poder de herir con palabras? ¿Cómo actúas? ¿Cómo actúas cuando sabes que tienes el poder de herir con palabras? 7. ¿Alguna vez has exigido más de lo que has dado o más de lo que das? 8. ¿Qué pasa contigo cuando te equivocas y no quieres reconocerlo?
O sea, que sí lo reconoces, pero no lo quieres volver público, ¿no? O sea, no le quieres decir a la otra persona, sabes que sí me equivoqué, aunque sepas que te equivocaste. 9. ¿Cómo reaccionas cuando tu pareja no satisface tus expectativas? En varias dimensiones, ¿no? Puede ser que, oye, yo esperaba que este día me trajeras unas flores, yo esperaba que este día tuvieras tiempo libre, yo esperaba que, no sé, me invitaras a comer, o esperaba que te lavaras los dientes, que te dieras un baño. 10. ¿Cómo manejas tu deseo de controlar lo que tu pareja hace o siente? Y si nadie tiene pareja, pues ¿cómo lidias con el deseo de querer una pareja o con el deseo de no querer tener una pareja, ¿no? Mm, muy bien. Pasamos ahora al escenario de las amistades. En las amistades, pues la primera pregunta es, ¿qué haces cuando tienes una ventaja que tus amigos no tienen? De ritmo, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien o quieren que sea más lento? Yo siento que va bien, no sé qué diga Lau. Ok, Sí, sí, vas bien. Muy ok, bien. va. Gracias. Segunda, ¿alguna vez has hablado mal de un amigo para ganar simpatía de otro? ¿De un amigo o amiga? ¿De otro o de otra amiga? ¿Alguna vez has hablado mal de una amistad para ganar simpatía de otra persona? 3. ¿Cómo reaccionas cuando una amistad tiene más éxito que tú? 4. ¿Has manipulado una situación para quedar bien frente a tu grupo de amigos? 5. ¿Qué haces cuando una amistad rompe tu confianza? 6. ¿Cómo respondes cuando notas que tus amistades dependen demasiado de ti? ¿Cómo respondes cuando notas que tus amistades dependen demasiado de ti? 7. ¿Has sentido placer al ver a una amistad equivocarse? Y como que esa de, ándele por güey. O no sé. Puede ser una amistad, puede ser un familiar, puede ser un ser querido. ¿Has sentido placer al ver a una amistad equivocarse? 8. ¿Alguna vez has callado un consejo útil por egoísmo? No sé si les ha tocado la típica persona que dice, Nel, mi trabajo me costó aprender esto. Eh, ¿Alguna vez has callado un consejo útil por egoísmo? 9. ¿Cómo actúas cuando sientes envidia de un logro ajeno? ¿Cómo actúas cuando sientes envidia de un logro ajeno? Y si no sientes envidia, pues no la respondas. Nada más es en caso de que te haya pasado alguna vez. 10. ¿Qué pasa en ti cuando una amistad se aleja sin darte explicación? ¿Sí?
Bueno, pasamos al escenario 4, el escenario de cómo nos comportamos con desconocidos. Ya hablamos del trabajo, ya hablamos de la pareja, ya hablamos de las amistades. Ahora vamos a hablar con gente que no conocemos, cómo nos comportamos ante la gente que no conocemos. Uno, ¿cómo tratas a alguien que no conoces cuando sabes que no lo volverás a ver? ¿Cómo tratas a alguien que no conoces cuando sabes que no lo volverás a ver? ¿Cómo lo tratas? Y tú pon el resto del escenario. Dos, ¿qué haces cuando un desconocido te ofende en la calle o en el tráfico? Tres, ¿alguna vez has tratado distinto a alguien por su apariencia? Esta incluye también cómo te has sentido tú ante otras personas solo por su apariencia, a la inversa también. Cuatro, ¿cómo reaccionas cuando alguien te pide ayuda y no tienes ganas? Cinco, ¿qué pasa contigo cuando recibes un mal servicio? Seis, ¿cómo actúas frente a alguien que parece vulnerable o perdido? Siete, ¿alguna vez has sentido superioridad frente a un desconocido en desventaja o una desconocida? ¿Alguna vez has sentido superioridad frente a un desconocido en desventaja? Puede haber muchos escenarios, hasta como eh, vas entrando al metro y te tocó asiento. 8. ¿Qué haces cuando te equivocas y el afectado es un extraño? O sea, no es alguien que vas a tener que ver diario, que pues, a lo mejor nunca vas a volver a ver. ¿Qué haces cuando te equivocas, tú te equivocas y el afectado es un extraño? 9. ¿Cómo manejas tu enojo con alguien que ni siquiera sabes quién es? Y la última de los desconocidos, la 10. ¿Qué sientes cuando tienes la oportunidad de aprovecharte de alguien que no se dará cuenta? O sea, a lo mejor te regresaron mal un cambio y tú te diste cuenta. No sé, cualquier situación que recuerdes de tu vida diaria en la que hayas tenido la oportunidad de aprovecharte de alguien que no se iba a dar cuenta nunca. Y los últimos dos escenarios de esta parte, uno es, están pensados para situaciones donde hay estructuras jerárquicas. Entonces, para la primera parte hay que observarnos actuando en dirección hacia descendente, digamos, con estructuras jerárquicas más bajas, no sé, alguien a quien está a tu cargo o alguien que te reporta a ti, algo, sobre todo en el trabajo, ¿no? Hablando de condiciones de trabajo. Pero si no vives esto o no te es familiar este ambiente, puedes aplicarlo simplemente a personas, pudiera ser, si yo soy papá, pues el hijo depende de mí, ¿no? Entonces, digamos que sería mi subordinado.
Y si yo todavía tengo, no sé, papá y mamá, pues a lo mejor todavía respeto ciertas reglas que vienen designadas por ellos, ¿no? Y si sí tienes un ambiente donde puedas hacer esta correlación, pues fabuloso. Comenzamos con el escenario 5, que es una convivencia en estructuras jerárquicas en descenso, es decir, con gente subordinada a ti o de la que eres responsable o que dependen de ti. Número 1. ¿Qué haces cuando tienes poder sobre alguien que depende de ti? Hay una frase en mi pueblo que dice, ¿quieres conocer a alguien? Dale poder. ¿Qué haces tú cuando tienes poder? 2. ¿Alguna vez has hecho sentir pequeño o pequeña a alguien que te obedece? 3. ¿Cómo actúas cuando un subordinado o subordinada comete un error menor? ¿Cómo actúas? Vas, le das contención, lo calificas, le destruyes el ánimo, lo apapachas, le das ánimos. 4. ¿Has usado tu autoridad para imponer tus gustos personales? En esta casa no se escucha esa música. 5. ¿Cómo reaccionas cuando notas la admiración de alguien hacia ti? 6. ¿Qué pasa cuando alguien bajo tu cargo te contradice? 7. ¿Has sentido placer al demostrar tu superioridad? 7. ¿Has sentido placer al demostrar tu superioridad? 8. ¿Cómo actúas cuando un subordinado o subordinada logra algo que tú no? Es más, vamos a conectarla con la anterior. ¿Cómo actúas cuando un subordinado logra algo que tú no después de haber demostrado tu superioridad? 9. ¿Alguna vez has dejado que la jerarquía justifique una injusticia? 10. ¿Qué haces cuando tienes la oportunidad de impulsar a alguien que depende de ti? Releo la 10. ¿Qué haces cuando tienes la oportunidad de impulsar a alguien que depende de ti? Y ahora viene el escenario 6, que es la convivencia en estructuras jerárquicas en ascenso, es decir, como si tú estás en una posición de jerarquía baja, cómo actúas para arriba, ¿no? Con los jefes o con el escenario que ya contextualizamos hace rato. 1. ¿Cómo actúas cuando alguien con poder te trata con desprecio? 2. ¿Qué haces cuando un superior se equivoca y podrías exhibirlo? 3. ¿Cómo reaccionas cuando tu jefe se lleva el mérito de tu trabajo? Tu jefe, tu jefa o tu otro compañero, ¿no? 4. ¿Has mentido para evitar un castigo de alguien con autoridad?
Acá pudiera ser un castigo, si no estamos en un contexto laboral, pues a lo mejor has mentido para evitar un castigo de algún profesor o de tu papá o de tu mamá o de alguna autoridad que está en tu casa. 5. ¿Cómo actúas cuando necesitas favores de alguien más poderoso o más poderosa? ¿Cómo actúas para conseguir esos favores o cuando los necesitas? 6. ¿Qué haces cuando no estás de acuerdo con una orden directa? 7. ¿Has guardado silencio por miedo a perder una oportunidad? 8. ¿Cómo reaccionas cuando tu superior te humilla en público? 9. ¿Qué pasa contigo cuando admiras a alguien en el poder? En cualquier tipo de poder, puede ser poder político, puede ser poder mediático, puede ser el que tiene la batuta en la empresa donde trabajas, el que tiene la batuta en tu casa, eh, la persona, no sé, que en la escuela tiene esa condición de poder, ¿no? ¿Qué pasa contigo cuando admiras a alguien en el poder? 10. ¿Alguna vez has sentido deseos de venganza contra una figura de autoridad? Ok, hasta aquí terminamos estos escenarios como cotidianos. Los siguientes escenarios ya son de los cuatro cuadrantes del yo. Eh, bueno, de la percepción individual. En la serie de preguntas, tanto las que siguen como las que ya pasaron, la idea en esta parte del bloque, pues es como que hacer un montón de ejemplificaciones, ¿no? De todos los escenarios a los que estamos expuestos y seguir la reflexión donde que, pues así como yo estoy interactuando desde la posición de poder que tengo, hay otras personas que están en otros peldaños de la escala de poder, pero que están tomando decisiones igual a como yo las estoy tomando probablemente, ¿no? Porque también son personas ahí que están en contacto con muchas otras personas y que en grupos de personas de repente van creando también ideologías que parecieran que son una entidad, ¿no? En la siguiente sesión, la del Mictlán, abordaremos cómo la ingenuidad está de nuestro lado de la posición que ocupamos los que no tenemos poder. La ingenuidad está por todos lados, ¿no? Pero en nuestras posiciones de poder, nosotros muchas veces no somos conscientes de todos los impactos, sino que quiero decir que en el 99.9% de las veces no somos conscientes de que nosotros actuamos así de esta manera, mientras que en las diferentes escalas de poder, quienes están en esas posiciones, además de que actúan de esta manera, igual a nosotros, sí se dan cuenta de todo el alcance que puede tener, ¿no? Entonces la chamba en la siguiente sesión ya no va a ser preguntarnos cómo actuamos nosotros mismos, sino que la chamba en la siguiente sesión va a ser cómo puedo detectar o qué hago para detectar todas aquellas situaciones de las que yo soy víctima, de las que yo soy también víctima de la inercia, vamos a decirle así, porque muchas veces no voy a dar con el nombre y apellido del güey que hizo el diseño social en tal think tank para decir, pues con esto vamos a crear las condiciones sociales necesarias para que un día un güey que se llama Ricardo venga a dar un curso de tontequidad, ¿no?
Por ejemplo, yo no puedo tener esa finura en detectar quién es el culpable, pero la invitación va a estar en sí voltear a ver ya las condiciones que habito, no nada más preguntándome mi responsabilidad, pero no podemos ir directo a ver la responsabilidad de otras personas si no comprendemos que primero hay responsabilidad de nosotros y que de la manera en la que nosotros vamos actuando, también vamos siendo corresponsables de el aspecto que va teniendo el mundo, la justicia que va teniendo el mundo, la injusticia que va teniendo el mundo, las luces, las sombras que vamos encontrando en el mundo, ¿no? No sé si queda clara la propuesta, la opinión de la reflexión. Este, ahorita ya no creo que nos dé tiempo para hacer las otras cuatro secciones, pero se las comparto, les comparto el documento para que también puedan tener este acceso a las recomendaciones de preguntas con la intención de que cada quien también vaya armando las propias y haciendo esta reflexión ya con más calmita, a lo mejor en un momento antes de la recapitulación diaria, ya me voy a dormir. Pues me pongo a ver mis cuadrantes, ¿no? A ver cómo actué hoy, cómo actué con base en esta pregunta, qué diría de mi día con esta otra pregunta, qué diría de mi día con esto por ejemplo, a ver, voy a escoger nada más una de cada sector. En el yo subjetivo, el interior individual, no sé, la 6. ¿Qué persona es testigo recurrente de mi manera de evitar conflictos? Pues, no sé, a lo mejor escogí esa para antes de dormirme y voy a ver si en mi día eso estuvo presente o en el día de ayer o qué tan seguido es, etcétera. En el yo objetivo, por ejemplo, a ver una al azar, la 10. Otra mejor. Quiero una más interesante. A ver, 2. ¿Qué aplicación del celular me roba más horas sin darme nada a cambio? Que a lo mejor justo es la que va a estar acomodada previo a mi momento de recapitulación, ¿no? Seguramente. 3, sobre el nosotros cultural o el interior colectivo. Em, ¿Qué personaje famoso refleja mis contradicciones internas sobre identidad y éxito? Porque a lo mejor estoy siguiendo por ahí una figura de admiración, ¿no? Igual, eso puede ser parte de mi recapitulación o ya en el ello sistémico, mm, la 8. A ver, ¿qué producto compro sabiendo que está ligado a explotación laboral? O a lo mejor nunca me he preguntado qué productos están ligados a explotación laboral, ¿no? Y entonces puedo empezar esa investigación, a ver qué productos, no sé, consumo shampoo, pasta de dientes, bla, 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 todas las marcas que consumo, las que encuentro en mi casa, y me pongo a revisar un sábado o un domingo, a ver, esta marca está ligada a explotación infantil o explotación laboral o no sé, a lo mejor es un aguacate de sangre y a mí me encanta el aguacate y descubro que, oh, el aguacate que me estoy comiendo, pues ha dejado sin vida a muchos campesinos en Michoacán, por decir, ¿no? Entonces es esa la invitación también de que estas preguntas pues se conviertan en análisis concretos de lo que voy haciendo en mi día a día para evitar y la inercia, porque la inercia también es no saber qué marcas consumo, cómo están la- eh, cómo está el haber ético de esas marcas, todas esas cosas, ¿no? O sea, por eso decía al principio, abordar el concepto de Tezcatlipoca en este taller, pues no es como pensar nada más en lo abstracto o en lo conceptual o decir, sí, este, pues es un dato curioso, ¿no? Sobre una propuesta de desarrollo espiritual o de desarrollo humano, pero se queda en lo abstracto, ¿no? Lo tengo que bajar al mundo. ¿Qué es Tezcatlipoca? Es todo lo que yo ignoro, de lo que soy parte por mi ignorancia y combatir esa ignorancia, porque si no combato mi ignorancia, voy a ser parte de esa fuerza inercial, de esa fuerza que pareciera así que tiene muchos volantes y muchos timones,
pero también soy parte de esa fuerza, ¿no? Hasta que no lo descubra, hasta que no descubra que yo soy parte de esa fuerza, pues no podré hacer algo para salirme de esa inercia. A lo mejor con los tenis que compro, la marca de ropa que uso, la pasta de dientes, el café al que voy, todas esas cuestiones, ¿no? Pues para cerrar, me gustaría consultar su opinión, con qué se quedan, con qué se van, si estuvo muy aburrido. No, de hecho, por ejemplo, lo último que acabas de decir, existen apps, ¿no? En las que puedes escanear los códigos de barras, por ejemplo, y ahí te dice, ¿no? Como si sí o si no tiene que ver como con lo que dices, ¿no? Como pues con todas estas opresiones, ¿no? Por ejemplo, ayer que fuimos a la marcha decían, un compañero dijo que hay una app que se llama No Thanks, ¿no? No, También, sí, lo ubico. Ujú, ajá, hay otra, pero no me acuerdo cómo se llama, creo que tiene como un gatito, una cosa así, es naranja. Pero también está el movimiento BDS, ¿no? Que es del boicot. Entonces, ujú, con seguirlos, ¿no? Por ejemplo, está el BDS México, y entonces ya conseguirlos, ahí vas viendo, ¿no? Por ejemplo, su app, la de ellos se llama Boycat, ujú. por ejemplo. Entonces, como justo, ¿no? Para irnos haciendo conscientes, ¿no? Porque luego ni sospechas y todavía crees que Jarritos es de México y no es cierto, ¿no? Ya solo nos queda el Boeing y Jumex. Solo esos son mexicanos, ya nada más. Ok. Pues, ya ni Peñafiel, nada, nada, ya. Entonces sí está como interesante, ¿no? Irnos dando cuenta cómo pues los monopolios han ido pues comprando todo lo que era nuestro. Ujú. Claro, pues yo antes era como que así muy espiritual, ¿no? Pero me quedaba en lo espiritual y el irme metiendo en la Toltecayo me ha ido perfilando a decir, no, es que hay que hacer, materializar, ¿no? Esos pensamientos, volvernos responsables, somos actores de las condiciones del mundo. No podemos ser neutrales, la neutralidad no existe. Cuando somos neutrales estamos faltando a la responsabilidad simplemente. O me hago responsable o no me hago responsable. Son las dos caras de la moneda, ¿no? Y yo puedo vivir sin ser responsable y a lo mejor soy muy feliz, pero no voy a vivir nunca una vida porque voy a estar evadiendo por completo la realidad. A veces, como decía, con los glifos, porque estoy embriagado de realidad, de la realidad que yo tomo por real, aunque sepa que no lo es, o la realidad que no quiero ver, ¿no? Que yo creo que es la de la mayoría de las personas en el poder, o sea, son muy conscientes de todas las necesidades que hay, de las injusticias, pero simplemente no las quieren ver y para sí mismos se ponen la venda, ¿no? De no hacerlo. Perdón, Lau, no, no sé si querías decir algo, ya me atravesé yo acá en este, No, no te preocupes. Sí, pues todas estas preguntas te llevan pues sí, para adentro y pues digo, no, nunca me hubiera preguntado esto, ¿no? Si no lo estoy como abordando ahorita. Y es interesante en la experiencia y me remontaba yo a mis años cuando fui vegetariana. Y, y después así, pues que me aventé a lo borras, ¿no? O sea, así literal. Y entonces pasó que en la experiencia, pues me enfermé. Y ya después dije, bueno, pues como, ¿por qué hice esto? ¿Por seguir a quién? Porque lo leí en un libro y fue súper fuerte. O sea, fue súper fuerte porque aparte arrastré a mi hija. O sea, yo también ella no comía nada de carne así. Y después, ya cuando bueno, ella no se enfermó, pero yo sí, en la descompensación, pues ya te quedas así como diciendo, ahora, o sea, sí se siente, o sea, es un impacto así bien
bien cañón. Y Ujú, y dije, a ver, no, pues voy a investigar, o sea, voy a investigar y voy a ir más para adentro, pero sí fue muy fuerte, o sea, esa parte, pues sí, de la inconsciencia, y y ya no, bueno, tiendo a polarizarme, ¿no? Y entonces, pero ya, bueno, cuando tienes un hijo, no sé si ustedes tengan hijos, pero yo sí tengo a Ana Laura, que tiene 19 casi 20 años, y ella pues es así como que me dice, ay mamá, ¿y tú qué crees en esto? Y pues sí, me lo canta así, digo, cielos. Digo, gracias, pero se siente así gacho y luego también me enojo, ¿no? Digo, ¿por qué me estás haciendo eso? Si yo soy la mamá, yo tengo la razón, ¿no? Pero ajá, bueno, es todo una aventura, o sea, y a veces pues sí, me enojo, se me instala algo en la panza que digo, ¿qué es esto? Y ya no, y así soy la más sufrida y después la más feliz y la que me vale todo, y entonces todo un rollo, pero bueno, a lo que voy es que pues sí es o sea, reflexionar, pues sí, o sea, en algún momento de la vida lo tenía yo que hacer, ¿no? La reflexión. Y ujú. heme aquí, dándole las preguntas. Qué Ya. bien. Ahí les comparto las otras preguntas que quedaron pendientes. Y gracias por compartirnos tu experiencia, Lau. Y sí, pues es que hay 1000 áreas, ¿no? Son incontables las áreas, son 400 áreas las que hay que revisar y pues más bien es un estado de acecho constante. Esa es la moraleja, ¿no? Mantener el acecho, porque el acecho, si no nos acechamos, pues caemos en la tentación, diríamos, ¿no? Coloquialmente. Y la tentación, pues no es nada más como decir, ay, mira, pues una donita de azúcar o un atascón ahí de comida, sino que también la tentación de entrar en conflicto, ¿no? Porque ahí está la tentación de, dile que madre, dile que esto, que el otro, y pues uno así, ah, espérate, ¿cómo voy a decir eso, no? Bueno, entonces son acecho, mantenernos en un estado constante de acecho, eh, porque eso es despertar a Quetzalcóatl, estar prestando atención, sostener la atención el mayor tiempo que se pueda, porque cuando quitamos la atención del camino, pues otra vez caemos en las manos de la inercia y la inercia pues es lo más rico del mundo, ¿no? O sea, yo me suelto, pero después viene el dolor. Después de esa sensación de flujo, de fluido, después viene el dolor. Em, ¿Cómo ven? Ya son 5:34. No sé si alguien quiere aportar algo más o ya nos despedimos también para poderle dar chance a Lalo de que se conecte a tiempo. No, pues muchas gracias. Estuvo, Gracias. estuvo buena la sesión, como, como recapitulando y aterrizando, ¿no? Ujú. Y aterrizando. Sí, sí, Bien. muchas gracias. Seguimos para adentro. Gracias. Pues voy a tratar de traer más preguntas para la siguiente. Nos vemos, que tengan bonita semana, bueno, bonito fin de semana.